Para el algoritmo Merge Sort necesitaremos las siguientes funciones. Primero usaremos una función printArreglo que lo que hará será imprimir los números del arreglo. Usaremos Merge Sort, que será una función auxiliar para facilitar el uso de la siguiente función, que es Merge Sort, que lo que hará será dividir el arreglo que le enviamos de parámetro en dos para luego llamar a la función Merge y ordenarlos y unirlos. La función printArreglo es relativamente sencilla. Lleva de parámetro el arreglo que queremos imprimir y un int de tamaño. Lo que hace es recorrer el arreglo con un ciclo for y por cada elemento del arreglo hacemos un printf para que lo vaya imprimiendo. La función auxiliar MergeSort nos servirá de modo que el usuario no tenga que ingresar el último número del arreglo, sino que solo ingrese el tamaño del arreglo. Para eso llevamos de parámetro el arreglo que vamos a hacer el algoritmo y un int del tamaño. Y lo que hace es llamar a MergeSort, que es nuestra otra función, con el arreglo que le mandamos de parámetro, 0 que sería nuestro primer elemento del arreglo y longitud -1. Nuestra siguiente función es la función MergeSort, que lleva de parámetros el arreglo que vamos a utilizar, el índice del primer número, que en este caso le llamaremos low, y el del último número, en este caso es high. Lo que hace esta función es, primero que nada, verifica que haya más de algún número a comparar. En este caso sería que low sea mayor o igual a high, lo que quiere decir que solo hay un número. En este caso le vamos a decir return, porque no tiene que hacer nada. Caso contrario, comparamos. Primero que nada tenemos que sacar el número de en medio, o en este caso el índice de en medio. Vamos a llamar mid y se saca sumando los dos índices, low y high, y esto lo dividimos entre 2 y nos daría el índice de en medio. Primero que nada vamos a llamar recursivamente la función MergeSort con los parámetros a, que es el arreglo, y le vamos a mandar que el primer número va a ser low, que es el primer número del arreglo del principio, y el segundo número va a ser mid. Esto lo que va a hacer es ordenar la primera mitad del arreglo, y como es recursivo va a seguir llamando la función hasta que quede un número, y luego de eso vamos a llamar MergeSort de nuevo, solo que esta vez mandamos el arreglo. Nuestro primer número sería la mitad más 1, o sea que tomaría un número después de lo que ordenó al llamarla anteriormente,
y nuestro último número sería high, que es el último número del arreglo. Esta va a ordenar la segunda mitad del arreglo. Y por último, una vez que ya hemos dividido ese arreglo en varias partes, vamos a ir llamando merge, que llevará como parámetros el arreglo, los números del inicio, los índices del inicio y final, y también disculpen, llevarían los números de la primera mitad y los de la segunda mitad, que sería mid más 1 y high. Y eso sería todo en esta función. Ok, la siguiente función es merge. Esta función lleva como parámetros el arreglo que le vamos a mandar, que queremos utilizar el algoritmo. También lleva varios hints. Entre ellos sería como quien dice, los tamaños de los dos arreglos que estamos dividiendo. En este caso sería left low, que sería el índice del primer número de la parte izquierda, y también int left high, que sería el índice del último número de la parte izquierda. Otro int right low, que sería el índice del primer número de la parte derecha, y right high, que sería el último número de la parte derecha. Lo primero que vamos a hacer es sacar el tamaño del arreglo o la longitud, que sería right high menos left low. O sea, le quitaríamos al último número del arreglo, le restaríamos el primero y también le sumaríamos 1 para evitar problemas a la hora de dividirlo. Vamos a crear un arreglo temporal tipo int, que va a ser del tamaño de la longitud, porque tiene que ser del mismo tamaño del primero que le mandamos, para que al momento de unirlos quede del mismo tamaño. Vamos a crear un int left, que nos va a servir para tener el índice del primer número de la parte izquierda. En este caso sería igual a left low. Y un int right para tener un índice para la parte derecha, que empezaría en right low, o sea, en el primer número de la parte derecha. Ahora con un for vamos a estar recorriendo el arreglo y cambiando los índices hasta que lleguemos al final del arreglo. Lo primero que tenemos que verificar es si nuestro índice de la primera parte, o sea left, es mayor que nuestro índice de la parte izquierda, left high. Si nuestro índice de la parte izquierda es mayor que el último índice de la parte izquierda, entonces decimos que temporal en la posición I, que es en la que estamos actualmente, va a ser igual a en la posición right más. Entonces, esto lo que haría es que cuando nuestro índice actual de la parte izquierda sobrepase al último número de la parte izquierda, va a decir que nuestro arreglo temporal en la posición actual del for va a ser igual a el arreglo original, pero en el índice derecho. Y al final, después de asignarlo al temporal, al índice derecho se le sumaría 1.
Si no es así, entonces decimos que sí. Hacemos lo mismo ahora pero con la parte izquierda. Si nuestro índice de la izquierda es mayor que el último número de la izquierda, entonces decimos que el temporal en la posición actual va a ser igual a el arreglo original, pero esta vez le vamos a decir que está en el índice izquierdo, y después de asignarlo le vamos a sumar 1. Entonces, si nuestro índice de la parte derecha es mayor que el último número de la parte derecha, o sea, se pasa del tamaño del arreglo, entonces el temporal en la posición I va a ser igual a el original en el índice izquierdo y se le aumenta 1. Y si no, seguimos con la siguiente condición, que va a ser A. Si A en el índice izquierdo es menor o igual que A en el índice derecho, entonces temporal en I va a ser igual a A en left y le aumentamos 1. Aquí nos dice que si nuestro arreglo original en el índice de la izquierda es menor o igual que que el arreglo original en el índice de la derecha, entonces nuestro temporal en la posición actual va a ser igual a A, pero en el índice izquierdo, y se le aumenta 1. Y si no, nuestra última condición sería la default, que dice que si no se cumple ninguna de las de arriba, nuestro temporal en posición I va a ser igual a en right y se le aumenta 1. Entonces, si no se da ninguna de las condiciones de arriba, simplemente vamos a decir que nuestro temporal va a ser igual a el original en el índice de la derecha y se le aumenta 1. Y así se seguirá repitiendo el ciclo hasta que I sea mayor que el tamaño del arreglo. Luego creamos otro for que igual iría desde 0 hasta el tamaño del arreglo. Y lo que va a hacer es que va a mover los elementos de nuestro temporal al arreglo original. Y ya va a quedar ordenado. Esto quiere decir que con este algoritmo modificamos el primer arreglo, el arreglo original, y ya lo deja ordenado. Para terminar, vamos a hacer una prueba en el main para verificar que el algoritmo funciona. Creamos un arreglo y le asignamos valores. En este caso lo voy a hacer de 6. Bien. Creamos otra variable para el tamaño del arreglo, vamos a llamar rSize, y esta se saca usando el sizeOf. Okay. Vamos a imprimir el arreglo como estaba al inicio. Usamos un cout arreglo normal y llamamos print arreglo con el arreglo y el tamaño del arreglo. Una vez que hemos impreso ese arreglo, vamos a llamar la función merge para arreglarlo, y en este caso vamos a usarla, que solo nos pide el arreglo y el tamaño del arreglo, porque se automáticamente llama a la función necesaria. Vamos a hacer un cout
arreglo ordenado, final de línea, y llamamos la función print arreglo con el arreglo y el tamaño del arreglo. Y antes en la función print arreglo tuve un error, que es que aquí solo puse D, por tanto esto solo imprimiría en este caso 6D, que es el tamaño del arreglo. Aquí tendría que haber sido porcentaje D. Lo que hace es darle un formato al texto. En este caso, corremos ya el programa y en poco vamos a ver. Y como pueden ver, aquí nos imprime el arreglo como lo teníamos antes y aquí el arreglo ya ordenado.